Hola queridos amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Realmente es muy bueno que nos podamos encontrar por este medio, por el canal de Enseñanza Bíblica. Estamos en esta ocasión agradecidos a Dios porque podemos estar con el estudio La Fe de Jesús. Vamos a avanzar con uno de los estudios al respecto y hoy nos toca el número de lección. En La Fe de Jesús antigua es la 8, en la nueva es la 9, que habla acerca del regalo de Dios que ha hecho hacia la humanidad de la salvación. ¿Y por qué hablamos de salvación? ¿Será que la humanidad está en un estado de perdición? ¿Será que la humanidad necesita de un Salvador? ¿Será que la solución de la humanidad está en buscar algo afuera de este planeta? ¿O se precisó que alguien de afuera viniera a este planeta para que la raza humana tuviera oportunidad de restauración? Bueno, algunas de estas preguntas vamos a estar respondiendo y vamos a tratar de obtener la mayor cantidad de enseñanza de los pasajes que vamos a leer en esta ocasión. Hay 7 versículos, 7 preguntas al respecto. Vamos a orar y vamos a empezar. Querido Padre que moras en el cielo, muchísimas gracias, Señor nuestro, porque nos permites estudiar de tu palabra. Tenemos el canal, tenemos los medios, la tecnología para hacerlo. Y por eso es que pedimos, oh Dios, que el cielo nos acompañe, que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros, que podamos ser canales de bendición para otros, para otras personas. Por favor, ayúdanos a aceptar el regalo que ha hecho el cielo para toda la raza humana. Oramos confiados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el tema de hoy vamos a tener, como les dijimos, 7 preguntas. Van a estar divididas en 2 partes. El primer bloque va a ser la 1 y la 2. Y el segundo bloque va a ser de la 3 a la 7. ¿Ok? Miren, en las primeras 2 habla acerca de lo que causó el pecado en la raza humana. Y esto es algo, permítanme unos pequeños segundos nomás hablar de esto. Esta es una de las cuestiones que la humanidad se pregunta. Si quieren que hagamos un video al respecto, podemos hacer. Pueden escribirlo en nuestros comentarios y ahí los vamos a estar leyendo. Pero saben que la humanidad ha cuestionado a Dios y ha tratado de denigrar a Dios. Y muchas veces la humanidad toma el rol del adversario de Dios. Toma una actitud acusadora hacia la persona de Dios. Y declara de que Dios es un Dios malo, un Dios severo, un Dios injusto. Por el hecho de que Dios le ha dado a la raza humana una prueba que las consecuencias han sido terribles. ¿Será que Dios es el culpable de esto? ¿Será que Dios tiene responsabilidad alguna en este tema? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en esta lección. Vamos a estar viendo cómo Dios jamás quiso para la humanidad esta condición, este estado deplorable que tiene la raza humana hoy en día. El Dios de los cielos, si uno mira la Biblia, tenía planes muy buenos para la humanidad. Planes de vida eterna, planes de felicidad compartida con su familia, planes para encontrarse directamente con el Creador. Si la raza humana hubiera sido obediente a Dios, jamás Adán y Eva y todos sus descendientes hubiéramos contemplado el desastre que vivimos hoy en día. Ahora, lo que vamos a estudiar hoy es, nosotros vimos un poquito en la lección anterior del origen del pecado, del mal, cómo Adán y Eva se entregaron al mal, ¿no? Porque Dios los creó como seres libres. Dios no nos formó como programados para. Dios no nos hizo para actuar de cierta manera determinada. Dios no colocó un engranaje programado en la mente del cerebro humano para que el ser humano desarrolle, o sea, un simple ejecutor, un simple accionista de esa programación hecha por Dios. No. Dios hizo un ser humano a una criatura con la capacidad de decidir, con la capacidad de tomar elecciones, decisiones personales, y cada una de ustedes sabe lo que está decidiendo, lo que está eligiendo. Ahora,
Dios fue muy claro con la raza humana. Dios le dijo a Adán y Eva, cuando ustedes coman de este árbol, ustedes pueden decidir, pero yo les digo de antemano que primero van a caer en pecado. Y el pecado es una condición que los va a matar. Ustedes van a transgredir mi ley si caen en pecado. Y ese accionar de ustedes, esa elección, esa decisión de parte de ustedes, los va a llevar a pasar por penurias, a pasar por dolores, por situaciones incómodas que yo jamás quiero que ustedes experimenten. Y la serpiente le dijo a Eva, ¿no? Serán como Dios, conocedores del bien y del mal. En eso la serpiente tenía razón. Pero jamás fue el plan del Creador que el ser humano conozca el mal. Jamás. Ahora el mal está en este mundo, está implantado en este mundo. ¿Qué hace la raza humana? Si quiere, ¿puede ser restaurado? Bueno, la Biblia dice que sí, obviamente. El tema era, y es, que no hay nadie bueno en este mundo. Todos los que nacimos, o todos los que vinimos después de Adán y Eva, estamos en una situación terrible, preocupante, angustiante. ¿Por qué? Porque todos estamos necesitados de un Salvador. La raza humana había quedado condenada a la muerte eterna. Pero la Biblia dice que Dios tenía un plan desde la fundación del mundo. Antes de que Dios dijera, haya luz en la tierra, en el cielo, se había propuesto una cruz para la posible caída del ser humano. Que Dios conociera de antemano, en la omnisciencia de Dios, en la providencia de Dios, que Él conociera de antemano que el ser humano iba a caer en pecado, no anula el libre curso, o Dios no va a intervenir para que el ser humano no caiga en pecado. Dios había preparado el plan de salvación. Y cuando se necesitó ese plan de acción, en función de la salvación a la raza humana, Dios los puso en ejecución. Fíjense la primera pregunta, dice, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Cuando una persona peca, cuando la raza humana obviamente cometió pecado, hubo una consecuencia. Y allí en Romanos capítulo 5 y el versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Noten ustedes algunas cositas del texto. Dice que el pecado jamás hubiera estado en este mundo. El pecado, lo que nosotros vemos, el impacto que causa el pecado en este planeta Tierra, está porque hubo un hombre que se entregó al mal. Dejó que el pecado hiciera conexión en su vida y le abrió la puerta para que ingrese a este mundo. Y dice, con el pecado, cuando el ser humano dejó entrar el pecado, el ser humano, no Dios, el ser humano dejó entrar el pecado trajo la muerte. La muerte. La pregunta que hace la gente por ahí, ¿por qué existe la muerte? Si Dios es el Dios de la vida, ¿por qué existe la muerte? O cuando dicen, la ley de la vida es la muerte. Yo no estoy de acuerdo con esa frase. La gente ha asimilado tanto la muerte que la cree algo natural. La vida y la muerte están en completa oposición. Están en dos esferas totalmente diferentes. La muerte nunca fue el plan de Dios. El deterioro de nuestra materia y finalmente un estado inerte que tenía el ser humano, jamás Dios lo quiso, nunca. Pero el ser humano eligió y dice, cuando el ser humano dejó entrar el pecado, por causa de la humanidad que entró, el pecado trajo la muerte a la raza humana. Y cuando la muerte entró, la muerte se transfirió a los genes, a la materia de toda la raza humana. Y todos los que nacemos en este mundo
tenemos este problema. Y usted lo tiene, mi querido amigo, mi querida hermana, usted lo tiene. Y yo también. Porque nadie queda excluido de esto. Después de Adán y Eva, todos quedamos con una naturaleza dañada, lastimada. Bien dice el apóstol Pablo, por cuanto todos han pecado, todos. Y luego dice en Romanos 3, no hay justo ni aún uno, ni aún uno. En este planeta, dentro de esta raza humana caída, ¿no? Entonces, ¿nosotros podemos encontrar solución a esto? Bueno, la gente busca diferentes formas. Algunos han creado quizá un monasterio, se han tratado de alejar de la humanidad, se han tratado de alejar de los suyos, ¿no? De las personas que entran en contacto con él, con ella. Han tratado de aislarse de este mundo. Algunos siguen ciertas ideologías que fomentan un cambio de vida, se autoexigen. Y así la raza humana ha probado y ha tratado de experimentar y ha tratado de aprovechar alguna posible mejora en su existencia. Acompáñenme a Jeremías capítulo 2 y el versículo 22. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. La palabra lejía es jabón, o si podríamos decir alguna herramienta para purificar los poros, las partículas dérmicas. Puedes usar jabón, lejía, pero la limpieza física no puede eliminar la culpa. Hace falta el perdón. Hace falta el perdón. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes buscar la forma de sentirte más limpio. Pero ante los ojos de Dios, usted y yo no nos podemos dejar más puros. No. Necesitamos una ayuda externa a la raza humana, porque la limpieza física no quita la culpa. Hace falta el perdón. Y ese cambio de condición no la puede conseguir el ser humano. Entonces vamos a ver lo que nos dice Dios en su palabra. Dios armó un plan. Dios armó un programa para restaurar al ser humano. Juan 3, 16, un texto muy, pero muy conocido. Allí ustedes seguramente lo sabrán de memoria. Dice la Biblia que Dios amó de tal manera al mundo, de tal forma, a tal grado, que hizo una entrega. Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo amado único. Y la Biblia dice en este versículo, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Noten ustedes que la salvación, la posibilidad de cambiar esta condición que nos entregó Adán y Eva, no está en nosotros. Lo que nosotros podemos hacer es creer en la persona designada por el cielo, para que todo aquel, o sea, todo ser humano que crea en Él, en Jesús, no se pierda. Es decir, que la elección, al obsequio, el don que entregó el cielo, que hace la raza humana, va a determinar si el ser humano va a tener o vida eterna o muerte eterna. Porque sigue el texto y dice, para que todo aquel que en Él cree, o sea, hay una condición para tener vida eterna. Creer en Jesús. Dice, sino que tenga vida y vida para siempre, vida eterna. Por lo tanto, Dios hizo una entrega. Dios
hizo una provisión. Dios se hizo cargo de la condición perdida que tenía la raza humana, en la cual nosotros nos encontrábamos. Y Dios, dice allí en Isaías 43:11, Dios es el único que salva. No hay más. No hay más posibilidad de ser salvos de otra manera. Por eso, querido amigo, querida amiga, el problema lo tuvo Adán y Eva en sus inicios. Luego fue transferido el problema. Y uno podría decir a Dios, Dios, ¿no eres injusto? Yo no estuve en el jardín del Edén. Yo no fui el que cometí pecado. Pero yo necesito que me expliques esto. ¿Qué va a hacer Dios ahora? ¿Qué respuesta da Dios? Que Dios da la posibilidad de que el ser humano, el pecador que quiera, que lo desea, puede, si lo desea, puede ser restaurado. Tiene que confiar en los méritos, en la vida, en la perfección del Señor Jesús. Esa es la condición. Dice la Biblia, para todo aquel que en Él crea, o aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Y Jesús describió su misión de una manera muy práctica, muy sencilla, muy al punto. Jesús no se complicó mucho para que nosotros podamos entender. En la historia de Zaqueo, ustedes la pueden buscar allí en Lucas 19. Lucas 19, un cobrador de impuestos, bueno, era el jefe de los cobradores de impuestos, o sea, era sumamente odiado. Era un ladrón, era un avaro, era un pervertido económico. Se aprovechaba de la gente y siempre explotaba a la gente con sus bienes materiales. Y la Biblia dice que Jesús describió su misión cuando fue a buscar a este hombre, Zaqueo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos. Toda la raza humana estaba desorientada. Y ahora Dios desde el jardín del Edén empieza a instruir a la raza humana desorientada. Empieza a decirle cómo iba a ser el proceso de restauración. Por eso nosotros debemos saber de que el plan de salvación lo planificó Dios de principio a fin. Y la raza humana que crea en este plan podrá salir de la situación caótica en la que nos puso Adán y Eva. La pregunta es, ¿te gustaría aceptar ese plan de salvación? ¿Crees que es muy difícil aceptarlo? ¿Será que este plan es importante en tu vida? ¿Será que has escuchado de Jesús y no le prestas atención? Ojalá que podamos pensar en esto. La fe de Jesús no termina acá. Hay 3 preguntas más que la vamos a responder en el siguiente videito. Te esperamos, que Dios te bendiga ricamente, un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Recuerden, déjense enseñar por la palabra de Dios. Bendiciones.